hablando de Cuba. De este archipiélago, su historia, su geografía, sus costumbres, sus gentes. ...27 minutos... hablando de Cuba. Mi fraternal oyente, hoy este programa insignia de Radio Taíno dedica su tiempo y su espacio a una mujer cuya obra ha trascendido en el tiempo y abarcado todo espacio donde su sensibilidad artística y su diversidad creativa dejaran imborrables huellas, tanto sobre un pentagrama o una cuartilla, como en las cuerdas de una guitarra o en el teclado de una máquina de escribir o de un ordenador. Nos referimos a Marta Valdés, esa inmensa compositora y sensitiva intérprete que fuera legítima depositaria y continuadora de toda la sentimentalidad con que irrumpiera en este archipiélago bendecido por el sol antillano y bañado por el más caribeño de los mares, esa especial manera de hacer, decir y asumir la canción que fuera denominada feeling. Y no pudo haber sido de otro modo tratándose de esa niña nacida el 6 de julio de 1934, que desde muy temprana edad se sintiera embelesada por el melancólico sonido de una flauta que, sin ir más lejos, cada noche escuchara en las proximidades de su casa, cuando su familia vivía en la habanera barriada de Luyano. Así se fue inoculando en esa pequeña el misterioso lenguaje de la música que unos cuantos años después la condujera hacia la creación musical. Porque fue a poco de rebasar la adolescencia cuando Marta se sacó del alma su primera y más emblemática canción, sin duda alguna. Nada menos que Palabras, un temazo que por sí solo bastaría para garantizarle la gloria y casi como un himno que identificara muy tempranamente su talento y su imperiosa necesidad de expresarse con letra y melodía, más acá o más allá de ese fenómeno musical llamado feeling. Palabras, quisiste con palabras engañarme, fingiendo comprender mi sentimiento, fingiendo que tenías corazón. A los 90 años de su intensa y fructuosa vida dejó Marta Valdés de estar físicamente con nosotros desde el pasado 3 de octubre. Pero hoy estamos pensando que tal vez exista, como lo hará por siempre y para siempre, en esa infinita dimensión solo reservada a los imprescindibles. Porque como ella misma dijera cierta vez, hay quienes nacen eternos y ese es su caso, el caso de Marta Valdés. Esa tímida muchacha, ya residente de Reparto Almendares, que en la flor de la edad y con el riguroso aval del gran Bebo Valdés, tuvo la dicha de que 2 boleros suyos, No es preciso y No te empeñes más, integraran el selecto catálogo de Música Habana, una modesta editora empeñada en abrirle caminos a la música cubana sin someterse a la explotación de los consorcios norteamericanos. Pudiera pensarse, y con razón, que Marta Valdés había logrado entrar por la puerta ancha al complejo mundo de la difusión musical. Mucho más cuando sus obras fueron desde entonces interpretadas por las más destacadas voces que han sido y serán dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero sepa usted, mi fraternal oyente, que la propia autora reconocía la emoción que le produjo escuchar en plena calle y en plena faena a un albañil cantando encima de un andamio. Deja que siga solo como tú al fin me hallaste.
Una pieza antológica dentro del amplio repertorio de otro Valdés llamado Vicentico, que continuamente se escuchaba en los radios hogareños y en las vitrolas que animaban musicalmente el expendio de víveres y licores en las bodegas, los bares y las bodegas bares que entonces existían en muchas localidades de nuestro país. Pero al cantarla aquel humilde constructor, Marta saboreó desde el paladar al alma la incomparable delicia de que aquella canción suya se hubiera convertido en un canto del pueblo, de su pueblo. Así tan nuestra fue siempre esta mujer, a quien los cubanos tuvimos el privilegio de acercarnos en el merecidísimo homenaje que recientemente se le rindiera en el concurso Adolfo Guzmán. Una memorable ocasión de admirarla como nunca, o como siempre, con esa lúcida y coherente expresividad que la caracterizara. Lejos estábamos de suponer, pese a las evidentes huellas de su avanzada edad, que esa sería su última aparición, su último contacto en vida con su pueblo. Pero como dijera el propio Adolfo Guzmán en su canción Profecía, la vida tiene cosas caprichosas que nunca se podrán profetizar. Y cuán maravilloso fue, mi fraternal oyente, que ese prestigioso concurso que lleva el nombre de un gran amigo de Marta Valdés nos la trajera de regreso y nos envolviera en algunas de sus canciones. Ella no merecía menos que sentirse arropada de este amoroso modo por los gestores del Guzmán. Y quién sabe si desde su casa en Almendares le hiciera entonces un guiño a Adolfo para que la esperara en su bien ganada eternidad. Palabras, quisiste con palabras engañarme, fingiendo comprender mis sentimientos, fingiendo que tenías corazón. No trates de hacer que muera en mí la desconfianza, la culpa y la maldad de tus palabras sellaron el final de esta ilusión. Perdóname este orgullo por mi sinceridad. Pero te has encontrado con este corazón que ha comprendido que en ti solo hay egoísmo. Palabras, aléjate de mí con tus palabras, aléjate bien pronto de mi vida. Busca un corazón que las reciba.
corazón que las reciba. Por favor, Marta Valdés, conociendo tu sencillez y austeridad a toda prueba, perdónanos este orgullo que siempre sentiremos por ti y por cuanto hiciste por la música nuestra, por sus mejores cultores y por toda la cultura cubana a lo largo y extenso de tu fecunda vida. Pero te has encontrado con este corazón en que hoy se transforma hablando de Cuba para evocarte e invocarte con palabras que posiblemente sean insuficientes para abarcar tu grandeza. ¿Será porque carecemos de ese don natural que te permitió decir sin retóricos y manidos artificios cuanto quisiste proclamar en tus canciones, desde que impactaste con ellas el panorama musical de nuestro país y aún más allá? Porque cada composición de Marta Valdés está dotada de una lógica melódica y armónica que se corresponde exactamente con el sentido de su letra, para que el argumento planteado dependa precisamente de estas notas musicales y no de otras. Las frases más sencillas le sirvieron muy frecuentemente a Marta para plasmar las más rotundas ideas, como al decir simple y llanamente, el mundo está al revés, resulta que me quieres. O al reconocer con fantasiosa y candorosa resignación, y comprendo que tú no eres nadie, que está de fiesta la imaginación. Textos breves y a la vez enormes, textos donde se recurre a la palabra precisa sin ningún superfluo giro que distraiga o distancie del hilo argumental que se desenvuelve de principio a fin para que no queden dudas de las intenciones de la autora. Tú no sospechas cuando me estás mirando las emociones. Sin ser especialistas en la materia ni cosa parecida, nos atrevemos a afirmar que las canciones de Marta Valdés se sustentan en una dramaturgia a veces semejante a la de cualquier relato provisto de introducción, desarrollo, nudo y desenlace. Y qué tremendos desenlaces le otorgó Marta a sus canciones, mi fraternal oyente. Usted lo ha de saber perfectamente al escuchar, por ejemplo, Tú no sospechas, con la concluyente revelación: y aunque no ha habido intención en ti de provocar lo que siento, te vas a enterar de una vez de que ya te quiero. Es como para erizarnos de la cabeza a los pies con esa especie de declaración amorosa tan directa, tan realista, tan ajena a los melindrosos giros tan al uso en ese tipo de composiciones. Y sin embargo en ella aflora la peculiar y personalísima poética que Marta derramara de punta a cabo en sus canciones, y cualquiera de ellas bastaría para demostrarlo, porque eso hizo sin triviales excusas esta mujer como autora y como intérprete, demostrarse a sí misma con su propio sentir y manera de ser. Vivencias y experiencias tuvo suficientes para hacerlo así. Quién sabe si desde su primigenia palabras, digo yo, pero si en esa canción o en algunas otras se inspiró en los sentires de sus semejantes, se apropió de ellos de tal modo que los elevó con letra y melodía a las cumbres de nuestro mejor patrimonio musical de todos los tiempos. ¿No es verdad, mi fraternal oyente? Vaya, que dan deseos de haberle confiado alguna vez a Marta Valdés nuestras cuitas de amor para que quizás las transformara en canciones, en sus eternas canciones. Nacida con el don de escuchar, apreciar y sentir la música con una delectación premonitoria de la gran artista que sería, en Marta también hizo lo suyo la genética, porque su madre admiraba a los clásicos desde Beethoven a Tchaikovsky, mientras su padre a cada rato bajaba del escaparate un viejo violín en el cual procuraba los acordes de algún vals. Pero también se dio en ella la bendita circunstancia de tener una vecina profesora de guitarra, quien percibió desde muy pronto los valores en ciernes de aquella niña y la quiso hacer su alumna.
Fue entonces que su familia le compró una guitarra pequeña, pero hecha y derecha, según el decir de la propia Marta, donde comenzó a experimentar con la complicidad de sus infantiles dedos y las tensas cuerdas, el deleite de arrebatarle melodías a un instrumento musical enmudecido si no se le acaricia como debe ser. Pero tuvo además Marta Valdés, desde muy joven, el envidiable privilegio de beber directamente de las enseñanzas de esos enormes artífices del feeling que fueron y serán José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz, Ángel Díaz, por solo citar a 3 exponentes de ese modo diferente de hacer, decir y sentir la canción. En más de una ocasión, Marta Valdés rememoraría su admirado asombro al contemplar de cerca la destreza de aquellas manos, curtidas a veces en cualquier otro oficio, cuando creaban insospechados acordes que le aportaban una íntima y novedosa sentimentalidad a la guitarra y a la música nuestra. Porque aunque el feeling inicialmente se nutriera de elementos musicales provenientes del jazz y del blues, sin duda alguna devino una suprema expresión del alma bohemia que nos distingue como nación y como pueblo. La misma que a raudales prodigara Marta Valdés en sus composiciones. Esa cubana que con letra y melodía rindiera culto a ciertos compatriotas, como en los temas consagrados a los poetas José Jacinto Milanés y Plácido, o en Cantaré Victoria, dedicado al elegante de las pistas Alberto Juan Torena. Esa Marta Valdés, cuyo ciclo vital concluyera a los 90 años de edad, el 3 de octubre del 2024, para hacerse canción desde otro mundo. Ese mundo infinito que ahora coge su inmortalidad como una dádiva recíproca, porque hasta los ignotos confines del más allá de la existencia humana han de sentirse compensados por contarla entre sus elegidos, algo que no logramos merecer todos los habitantes del planeta Tierra. José Jacinto, no sé si usted me reconoce entre los vivos, porque suelo llegarme a su parque cuando está la luna detrás de sus pinos. José Jacinto, no sé si usted alguna noche me ha confundido con un fantasma cuando la niebla es densa sobre la ciudad y yo camino. José Jacinto, qué suerte tuvo usted que perdió la razón, clamando a gritos por el único amor, antes de haber sabido que ningún amor, absolutamente ningún amor es infinito. José Jacinto Milanés, permítame poner este galán de noche en la ciudad de Matanzas a los 14 días del mes de noviembre. Junto a su nombre
Palabras a Marta Valdés pudiera ser el nombre de este Hablando de Cuba, que hoy dedica sus habituales 27 minutos a la evocación e invocación de esa extraordinaria compositora e intérprete que nos legara una obra musical de tanta significación y trascendencia. Pero ha llegado el momento de decir que ella fue aún más que eso, mi fraternal oyente. Ya en los inicios de este programa insignia de Radio Taíno, mencionamos la diversidad creativa de esta mujer, siempre en función de la cultura nacional y el reconocimiento a quienes han contribuido a enriquecerla. Y así tenemos a una Marta Valdés comprometida con el surgimiento de la Sociedad Cultural de Autores Musicales, de la cual fue vicepresidenta en los albores de la década del 60 del pasado siglo. Una entidad consagrada al rescate y dignificación, tanto desde el punto de vista social como económico, de muchas glorias casi condenadas al desamparo y al olvido en la Cuba prerevolucionaria, como Sindo Garay o Ignacio Piñeiro, por solo citar dos ejemplos de una extensa y penosa relación. Habían sido tiempos cuando a las discográficas y a los magnates de la radio y la televisión no les resultaban suficientemente comerciales y rentables temas como Perla Marina o Échale Salsita, por de nuevo citar solamente dos ejemplos. Pero Marta Valdés cerró filas en el noble empeño de restituir el valor que nunca habían perdido aquellos músicos ya ancianos y por siempre grandiosos. Y es esa una faceta poco conocida de esta mujer que llegó a la ancianidad sin que jamás se desconociera su grandeza. Más al tanto estuvieron en esa lejana época los cubanos del quehacer periodístico de Marta, gracias a sus reseñas publicadas en el suplemento cultural Lunes de Revolución o en la revista Gaceta de Cuba, donde con una prosa tan analítica como exquisita comentaba sobre los más destacados sucesos artísticos del momento y sus protagonistas. Lo que quiere decir que la Valdés, como cariñosamente la llamaban entonces, estaba igualmente dotada para el ejercicio de una profesión tan semejante a un sacerdocio como el periodismo, que no repara en lugares ni horarios. Y eso hacía Marta Plumen Ristre, a la par que guitarra en mano recibía a los creadores consagrados y auspiciaba a los bisoños en sus habituales peñas de la casona de Línea, sede del grupo Teatro Estudio, del cual fuera asesora musical. No por gusto hemos reconocido que el quehacer de Marta Valdés en beneficio de la cultura cubana fue tan intenso como extenso, tanto que, haciendo honores a lo dicho en su canción Eterna de la Juventud, sus perennes y juveniles andanzas periodísticas la motivaron a aceptar sin vacilaciones el ofrecimiento de escribir semanalmente en el sitio web Cuba Debate una columna la cual tuvo a bien denominar Palabras. Y otra vez en esos comentarios culturales afloraron su palabra precisa, sus profundos análisis, su espléndido dominio del idioma, su acostumbrada propensión de llamar al pan pan y al vino vino, con el sentido de la oportunidad sobre el cual se sustentaban sus escritos, siempre complementados con todos los elementos demandados por una multimedia, visuales y sonoros. Y se trataba de una mujer que había rebasado con mucho eso que llamamos tercera edad, mi fraternal oyente. Por eso y por más, Marta Valdés, hoy estamos pensando que tal vez existas, como lo harás eternamente en tus canciones, en tus escritos recopilados en dos valiosos libros, Donde nace la música y Palabras, que son de lectura obligatoria para quienes quieran conocer profundamente la incalculable riqueza de la música cubana y sus mejores hacedores. Por favor, Marta Valdés, no te empeñes más porque no vamos a disculparnos nuevamente por este orgullo que por ti sentimos y siempre sentiremos, pues entre nosotros será perpetuo tu quehacer y todo cuanto nos dejaste en él. Y como no hay límite físico para quienes como tú nacen eternos, bien sabemos quienes tanto te admiramos que en esa inmensidad donde ahora habitas habrá letra y melodía para otra canción. Continuamente llevo el corazón inquieto. De
cuando estoy serena, de repente tiemblo. Sin ir más lejos, quise comprobar mi suerte. Y el mundo está al revés, resulta que me quieres. Nuestro equipo de trabajo. Voces de la presentación: Ovelia Blanco y Alden Knight. Asesora: Carmen Laura Marín. Grabación y edición: Janet Feliciano García. Escribe Rosa Blanca Pérez. Produce y dirige Lupe María Romero. Dilcia Oquendo y Luis Alarcón Santana hoy hemos conversado de Palabras a Marta Valdés. Han sido 27 minutos Hablando de Cuba. Así, a lo cubano.